amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. ¿Cómo saber de la verdadera doctrina de Dios? El Señor Jesucristo dice en su palabra: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Libro de Juan, capítulo 7, versos 16 y 17. Queridos oyentes, todos admitimos que Cristo prometió edificar una iglesia. Prometió edificar la suya. No prometió edificar una pluralidad de iglesias, sino una sola, y que sería la suya. Eso lo leemos en Mateo 16, 18, que dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Otra cosa que todos admitimos es que Cristo cumplió su promesa. Edificó su iglesia. Y eso lo hizo cuando murió en la cruz, pues el precio de la compra fue su sangre. Dice el apóstol Pablo en Hechos 20, 28. La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ya que la paga del pecado es la muerte, como dice en Romanos 6, 23, Cristo tuvo que morir por el pecador para salvarle de la sentencia de la muerte eterna. La iglesia entonces es el conjunto de los hombres que han sido salvados de sus pecados por la muerte o la sangre de Cristo. Por esta razón dice el apóstol que Cristo ganó la iglesia por su propia sangre. Bien, Cristo prometió edificar su iglesia. Es decir, prometió salvar al hombre. Lo hizo por medio de su muerte en la cruz. La iglesia costó el precio de la sangre de Cristo. La iglesia de Cristo tuvo su principio el día que por primera vez fueron salvos los hombres de sus pecados por la muerte de Cristo. Ese día fue el día de Pentecostés, después de la resurrección de Cristo. Aquel día el Evangelio fue predicado por primera vez y como 3,000 personas obedecieron al Evangelio. Y Dios les añadió a la iglesia, les añadió a los salvos. De esto podemos leer en Hechos 2:47. Durante los días de los apóstoles sobre la tierra, las iglesias de Cristo, o sea, congregaciones de cristianos, fueron establecidas en todas partes del mundo conocido. No había nada de denominaciones católicas ni protestantes como las hay hoy en día. Leemos en las Escrituras de iglesias de Cristo. Romanos 16, 16 dice: os saludan todas las iglesias de Cristo. Estas eran iglesias locales compuestas de cristianos. Eran la misma iglesia en cuanto a fe, organización y práctica. Pero, ¿por qué no es así hoy en día? La respuesta es sencilla. Muchos cristianos se apartaron de la verdad. Apostataron para andar tras los hombres, guías ciegos. En 1 de Timoteo capítulo 1 dice el verso 4. Lean conmigo por favor. Corrijo, 1 de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Como resultado de esa gran apostasía, se establecieron muchas iglesias humanas. Las vemos alrededor en nuestro tiempo. Para saber acerca de la iglesia que Cristo edificó, tenemos que volver a las páginas del Nuevo Testamento y allí hallaremos esa iglesia descrita en términos bien claros. Podemos escudriñar las Escrituras y saber qué es la iglesia de Cristo. Y luego, mirando a la mayoría de las iglesias humanas de hoy día, saber cuál es la verdadera iglesia de Cristo. Para esto, tenemos el Nuevo Testamento en forma escrita. Pero a muchos no les interesa esa verdad. No les interesa la iglesia verdadera. No les interesa la iglesia que Cristo estableció. ¿Y por qué? Vamos a ver.
La iglesia de Cristo no le interesa al que busca la popularidad y hallarse entre la mayoría. Cristo habló de esto en Mateo 7, versos 13 y 14, diciendo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La mayoría anda en el camino espacioso de la mundanalidad. La palabra popularidad significa lo que es del pueblo, y lo que es del pueblo no es de Dios. Pocos son los que andan en las cosas que Dios manda. La verdad nunca ha sido popular, y nunca lo será. Cristo no convirtió a todo el mundo, fue muerto. Y esto por los de su propia nación. Los apóstoles no convirtieron a todo el mundo, y tampoco voy a poder hacerlo yo ni nadie. Y mis amigos, si ustedes buscan lo popular, la iglesia de Cristo no les va a interesar. El hombre que va a ser salvo eternamente es el hombre que busca agradar al Señor. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. A tal hombre le va a interesar mucho, pero mucho, la iglesia de Cristo, pero no a la persona que sigue la corriente de este mundo. La iglesia de Cristo tampoco le interesa al que se apega más bien a la tradición que a la palabra de Dios. La tradición es un amo muy fuerte. La mayoría no piensan por sí mismos, siguen lo tradicional y con ello están contentos, pero la tradición, que es de origen humano y que contradice la palabra de Dios, invalida la palabra de Dios y por eso representa culto vano. Dios no lo acepta. Leamos las palabras de Cristo halladas en Mateo capítulo 15, verso 3, verso 6 y verso 9. Dice el verso 3, respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y en el verso 6 les añade: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y en el verso 9 le sigue diciendo: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Leamos también estas palabras inspiradas de Pablo, escritas a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 2 al 4 le dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Sí, mis amigos, al mundo le interesa lo tradicional y lo fabuloso. No le interesa lo sano, sino lo que es de sus concupiscencias. El hombre es carnal y vendido al pecado. Mientras siga con esa actitud de carnalidad, no puede ser salvo. No le va a interesar la iglesia de Cristo. Dado que la mayoría no estudian las Sagradas Escrituras, no reconocen que a veces están siguiendo las tradiciones en lugar de las Escrituras. Creen que están siguiendo lo bíblico y resulta que nada más siguen tradiciones humanas. Por ejemplo, enseguida menciono algunas tradiciones, algunas doctrinas tradicionales y no bíblicas. El bautismo de niños, la invocación de llamados santos y vírgenes, el pecado original, el purgatorio, la confesión auricular, el uso de instrumentos mecánicos de música en el culto y la observancia de la llamada Pascua cristiana y de la Navidad. Todas estas cosas son de las tradiciones de los hombres. Con razón digo que la iglesia de Cristo no le interesa al que se apega a la tradición. La iglesia de Cristo no interesa al que tiene miedo de los hombres, en lugar de temerle a Dios. Uno de los instrumentos más efectivos del clero es el miedo. Atemoriza a sus seguidores amenazándoles en diferentes maneras, si no son obedientes a sus dictámenes religiosos. Muchos creen que ciertos hombres tienen llaves para abrirles o no abrirles las puertas del cielo, y por eso obedecen ciegamente a sus superiores. Pero esto no es nada nuevo. Pasaba en el tiempo de Cristo también. Vamos leyendo dos pasajes.
En Juan capítulo 12 dice el verso 42, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y en Juan 7, versos 12 y 13 dice, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo, pues ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. El cristiano no es llevado por el miedo, no es movido por el miedo. Es una persona de convicciones, sabe que Jesucristo sufrió por él y por eso está dispuesto a sufrir por Cristo. La iglesia de Cristo no interesa al orgulloso, que busca nada más la gloria de los hombres. Dios no puede salvar a tal persona. Dice Lucas capítulo 14, verso 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5, 6, dice lo mismo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amigos, la iglesia de Cristo sí les interesa si son personas que temen a Dios y no a los hombres, apegándose solamente a las sagradas Escrituras. Amarás en los cielos, Él enseña ya. En Eclesiastés capítulo 8, verso 1, Salomón dijo, ¿quién puede compararse al sabio? ¿Quién conoce el sentido de las cosas? La sabiduría ilumina la cara del hombre, hace que cambie su duro semblante. Para entender entonces sabiduría y doctrina, una pildorita de sabiduría. Érase una vez un hombre que pidió consejo a un maestro para encontrar lo que todos buscamos, anhelamos y deseamos, la felicidad. Confesó acongojado que desde hacía muchísimo tiempo buscaba la felicidad sin hallarla en ningún lugar. El sabio le dijo que nunca podría ser feliz a menos que buscara ese ansiado tesoro, la felicidad, dentro de sí mismo. La felicidad no está en las cosas, no está en ningún lugar. La felicidad es un estado del espíritu, es una vivencia interior que goza quien vive en el amor, en la rectitud y en la aceptación. La felicidad reside en la armonía consigo mismo, con Dios, con los demás, con la creación. Mis amigos, mis amigas, amados hermanos, ¿se aceptan ustedes tal como son? ¿O son desdichados y andan descorazonados porque su nariz tiene determinada forma? ¿O porque sus orejas son de tal o cual tamaño? La felicidad no depende de lo exterior, sino dentro de usted es donde está la felicidad, como dijo el sabio. No puede ser feliz quien vive dividido. ¿Cómo puede ser feliz quien no está en paz con su conciencia? El mismo Señor Jesús lo expresó en estos términos. Un reino, una casa dividida contra sí misma o contra sí mismo no puede permanecer. Mis amigos, mis hermanos, cuando nos amamos, amamos a Dios y amamos a los demás. Ni siquiera las penas nos pueden robar la paz del alma. Jesucristo desde el cielo con benigna voz de amor. Cuando te acercas a la Biblia, ¿entiendes lo que lees? El eunuco le dijo a Felipe en Hechos capítulo 8, verso 31, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? A continuación, nuestro hermano Jaime responde. Hermano Jaime, usted ha sido, me parece, bastante fuerte en su exposición de la Escritura en esta tarde,
Y pienso que muchos de los oyentes, igual que este servidor, quisiéramos que no fuera la cosa presentada, sino que estuviéramos sentados frente a frente para irle parando y que colocáramos los puntos sobre cada i. Cuando usted cita 1 Timoteo 4:1 dice, algunos apostatarán de la fe. Pienso que eso no fue meramente en la época de cuando Pablo lo escribió, sino que todavía sucede. Sí, señor. Pero ¿qué es apostatar de la fe? El término apostatar significa desviarse, apartarse. Allá. ¿Sí? No es que uno reniega, no, sino se aparta nomás. Sí, se desvió. Así se aparte muerto en la Cuando Biblia, dice apostataron de la fe, quiere decir que ya no siguen creyendo en lo que estaban en creyendo. lo que estaban creyendo antes. Y hay muchos ejemplos que nosotros tenemos en la Biblia en este respecto, de personas que antes habían creído algo y ahora ya no creen lo mismo. Ya. Eso es apostatar de la fe. Y hoy en día sigue ocurriendo. Tan es así, ¿por qué cree que hay tantos grupos religiosos, hermano Hugo? Pero entonces por eso han apostatado de la fe. Porque han apostatado de la fe. Ya. No siguen la fe que se encuentra en la palabra de Dios. Prefieren más bien seguir otras doctrinas. Mire, el apóstol Pablo le escribía a Timoteo y en sus exhortaciones le decía, como por ejemplo, en 2 de Timoteo 1, versículo 13, le declara, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. ¿Qué tenía que hacer? Retener. ¿Retener qué? La forma de las sanas palabras. Que ha escuchado de Pablo. Obviamente. Ahora, si habla de sanas palabras, es porque también habían ¿qué? Malas palabras. Sí. Cuando digo malas palabras me estoy refiriendo a doctrinas torcidas. No groserías, sino cosas... Exacto, a enseñanzas, producto del hombre, producto de la filosofía humana. Por eso le decía que en los posteriores tiempos algunos apostatarían de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo. ¿Sí? Entonces, no es extraño que hoy en día, pues nosotros a diario lo vemos. Con todas las personas con que nosotros hablamos, vemos que muchos, su fe, su creencia, no se basa en la palabra de Dios. Y muchas veces cuando usan la palabra de Dios para sustentar sus doctrinas, son torciendo textos de la palabra de Dios. Es decir, haciendo que la Biblia diga lo que no dice, sino lo que ellos quieren Lo que que diga. ellos quieren que diga. Exactamente. Porque eso es fácil a veces de hacer, ¿cierto? Mire, una de las exhortaciones que Pablo le escribió a Timoteo, y estamos ahí en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15, fue la siguiente. Le dijo, 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ya. ¿Qué espera Dios de nosotros como buenos obreros? Que usemos bien La palabra. la palabra. Pero el hecho de que uno cargue una Biblia debajo del brazo, o en un maletín, o la lea, eso no quiere decir que está usando bien la palabra, bajo ninguna circunstancia. Porque entonces tendríamos que decir que todos la están usando bien. Sí. Ahora, y la evidencia de que eso no es así, lo vemos nosotros en tantos grupos religiosos que hay. En unos creen una cosa, en otros creen otra. ¿Por qué? Porque no están usando bien la palabra. Si todos usáramos bien la palabra, ¿cómo estaríamos? Sería el cielo aquí en la tierra. Todos estaríamos pensando Igual. lo mismo, Amén. creyendo lo mismo y hablando lo mismo. Pero como no usamos bien la palabra, bueno, cuando no me gusta algo en un grupo, ¿qué hago yo? Voy para otro. O no me voy para otro. O formo una división. Me salgo y empiezo un grupo nuevo, Sí. en el cual se predique y se enseñe como a mí me gusta. Eso es lo que usted decía ahora ratito de comezón de oír. Es decir, oír lo que yo quiero que escuchar. Sí, que me señor. hablen cositas buenas al oído. Sí, señor, así es. Y a lo que más a él le gusta a la gente es que le hablen de la teología de la prosperidad. No, pues que ahorita con esta situación económica que se está viviendo en nuestra patria, muchos dicen que están buscando a Cristo y mentiras que lo que están buscando es ¿qué? Plata. Plata. Prosperidad Personal. económica. Amén. Que el Señor me reveló que usted va a conseguir un trabajito, que le va a llegar una platica. Puro cuento. No nos dejemos engañar. Ahora, ¿usted está buscando a Dios? Busque a Dios, al Dios de verdad, no al Dios que enseñan en las denominaciones, en los cuales se les ofrecen algo que nuestro Dios no ofrece por ningún lado. Por eso, ¿qué es lo que usted quiere? ¿La salvación? ¿La salvación que ofrece Dios o la salvación que ofrecen los hombres? Está en sus manos el decidirlo, si sí o si no. Por eso, lo invitamos a que siga escuchando
este programa de la Iglesia de Cristo todos los días, para que juntos conozcamos la verdad, que es la única que nos podrá hacer libres. Amén. Les hablamos Su hermano y amigo Hugo Hernán López. y Jaime Restrepo, evangelistas de la Iglesia de Cristo. Dios les bendiga y que tengan un feliz resto de día.